Alexander jamás había imaginado que la muerte de un pariente lejano, a quien apenas recordaba haber conocido en su infancia, cambiaría el curso de su vida de manera tan drástica. La noticia llegó en forma de una carta sellada con un sello de cera antiguo, entregada en mano por un abogado de aspecto sombrío. La herencia, una mansión victoriana situada en las afueras de Beetewood, un pueblo envuelto en brumas y secretos tan densos como los bosques que lo rodeaban. La primera vez que Alexander puso un pie en la mansión, una sensación de inquietud lo invadió. No era solo la magnitud de la propiedad, con sus innumerables habitaciones y pasillos que se retorcían como laberintos, sino una presencia casi palpable que parecía residir en el aire mismo. Sin embargo, nada llamó más su atención que un antiguo reloj de pie que se erguía majestuoso en el vestíbulo, su péndulo oscilando con una constancia que desafiaba el tiempo y el olvido. La fascinación de Alexander por el reloj creció con cada día que pasaba en la mansión. No era solo la artesanía exquisita o el diseño intrincado lo que lo atraía, sino la sensación de poder que emanaba del objeto. Pronto descubrió que el reloj tenía la capacidad de influir en el flujo del tiempo, aunque los efectos eran impredecibles y, a menudo, aterradores. Las primeras manifestaciones fueron sutiles, sombras que se movían solas, el sonido de pasos en habitaciones vacías, y el tiempo que parecía dilatarse y contraerse de maneras imposibles. Pero cuando Alexander intentó usar el reloj para retroceder unas horas y corregir un pequeño error, la atmósfera en la mansión se tornó ominosa. Un viento frío sopló a través de los corredores, apagando velas y susurrando nombres olvidados. Esa noche, Alexander fue despertado por voces que parecían emanar del propio reloj, susurrándole secretos en un idioma que no podía entender pero que, de alguna manera, resonaba en lo más profundo de su ser. Guiado por una mezcla de temor y curiosidad, comenzó a explorar los rincones más ocultos de la mansión en busca de respuestas, encontrando diarios antiguos y artefactos misteriosos que hablaban de un pasado oscuro y de la verdadera naturaleza del reloj. Una noche, la mansión se vio envuelta en una tormenta como nunca antes se había visto en Beetewood. El viento aullaba con furia contra las antiguas paredes de piedra, y la lluvia azotaba los cristales de las ventanas con tal intensidad que Alexander temió que se romperían. Fue entonces, en medio del caos de la naturaleza desatada, que el reloj comenzó a sonar por sí solo, marcando una hora que no existía en ningún reloj, 13 campanadas que resonaron por toda la casa, llenando el aire con una electricidad palpable. Después de la última campanada, un silencio sobrenatural cayó sobre la mansión. Alexander, guiado por una fuerza que no podía comprender, se acercó al reloj. Fue entonces cuando las voces comenzaron, susurrándole desde el corazón mismo del tiempo. Eran voces de aquellos que habían estado vinculados al reloj a lo largo de los siglos, cada uno compartiendo fragmentos de sus vidas y destinos, todos unidos por el poder y la maldición del reloj. Entre las voces, una en particular llamó la atención de Alexander. Era la voz de su antepasado, el creador del reloj, quien le reveló la verdadera historia de su creación. Hablaba de una obsesión con el tiempo y con la muerte, de un pacto oscuro con entidades que residían en los pliegues entre los segundos y de un precio que había sido subestimado. El reloj, le explicó, no solo manipulaba el tiempo, sino que también era un portal, un puente entre el mundo de los vivos y un reino oscuro lleno de almas atrapadas. Armado con este nuevo conocimiento, Alexander se dio cuenta de que el reloj no era un regalo, sino una responsabilidad. Las voces del pasado le habían confiado la tarea de corregir el error que su antepasado había cometido. Pero para hacerlo, primero debía entender completamente el poder del reloj y las reglas que regían su magia oscura. Los días siguientes, Alexander dedicó cada momento despierto a estudiar los diarios de su antepasado y los textos antiguos que encontró escondidos en la mansión. Cada página que leía le revelaba más sobre el reloj y su funcionamiento, pero también le mostraba la magnitud del peligro que enfrentaba.
El reloj no solo consumía el tiempo de aquellos que lo usaban, sino que también los marcaba, atrayendo hacia ellos las sombras que habitaban el otro lado del portal. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rojo, Alexander experimentó por primera vez el poder del reloj en toda su magnitud. Intentando revertir un pequeño accidente, giró las manecillas del reloj hacia atrás, solo para encontrarse atrapado en un bucle temporal, reviviendo el mismo momento una y otra vez, incapaz de romper el ciclo. Fue durante este bucle que Alexander se encontró cara a cara con la entidad con la que su antepasado había hecho el pacto. Era una criatura de sombras, con ojos que brillaban con una luz fría e inhumana. Le habló con una voz que resonaba directamente en su mente, explicándole que el tiempo robado debía ser pagado, y que el precio era más que las simples horas y días que el reloj permitía manipular. Desesperado, Alexander buscó en los textos antiguos una manera de romper el bucle y liberarse de la maldición. Descubrió que el reloj podía ser detenido, pero hacerlo requeriría un sacrificio personal significativo. No se trataba solo de detener el mecanismo físico del reloj, sino de cerrar el portal que se había abierto entre los mundos y sellar las sombras de nuevo en su oscuro reino. Con la determinación de poner fin al legado oscuro de su familia y liberar tanto su futuro como el de las almas atrapadas por el reloj, Alexander comenzó a prepararse para el ritual que esperaba que pusiera fin a la maldición del reloj maldito, sin saber que este acto traería consigo consecuencias que cambiarían su vida para siempre. Alexander pasa días investigando y preparándose para el ritual que cree que romperá la maldición del reloj. Cada objeto que necesita para el ritual tiene su propia historia oscura, conectada con el reloj y las sombras que ha atraído. La noche del ritual, una tormenta eléctrica perfecta encapsula la mansión, como si el mismo cielo reflejara la batalla entre luz y oscuridad que está por tener lugar. Alexander inicia el ritual en el vestíbulo, frente al reloj, recitando incantaciones antiguas y ofreciendo los objetos que ha reunido. A medida que el ritual avanza, Alexander siente cómo la energía oscura del reloj lucha contra él, intentando arrastrarlo hacia la sombra. Voces susurran desde las profundidades, intentando disuadirlo, pero él persiste, impulsado por la determinación de liberar a su familia de la maldición. Finalmente, con un acto de voluntad pura, Alexander completa el ritual. Un silencio ensordecedor llena la mansión cuando el reloj se detiene, su péndulo cesando su eterno movimiento. La sensación de opresión desaparece casi instantáneamente, como si una pesada nube hubiera sido levantada de la casa. Exhausto pero aliviado, Alexander observa cómo la mansión parece transformarse ante sus ojos. Las sombras retroceden, y por primera vez en mucho tiempo, la luz del amanecer entra libremente por las ventanas, prometiendo un nuevo comienzo. Al día siguiente, Alexander se despierta sintiendo una paz que no había conocido desde su llegada a la mansión. El reloj, ahora silencioso, parece un mero mueble más que un portal a un mundo de sombras. Decidido a empezar de nuevo, Alexander se dedica a restaurar la mansión, convirtiéndola en un hogar lleno de luz y vida, lejos de los oscuros secretos que una vez albergó. El reloj permanece en su lugar, un recordatorio del pasado y del precio que tuvo que pagar. Con el tiempo, la historia del reloj y el ritual se convierten en leyenda dentro del pueblo. Alexander se convierte en un guardián de Swords, asegurándose de que las sombras no regresen. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando el mundo parece contener la respiración, Alexander a veces piensa que puede escuchar un leve tic-tac, como el eco de un tiempo que ya no existe, recordándole que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Pero con cada amanecer, se consuela con la certeza de que ha roto la maldición, salvando no solo su alma sino también las de aquellos atrapados por el reloj a lo largo de los siglos. En la mansión, donde una vez reinó la oscuridad, ahora hay esperanza, y el tiempo fluye una vez más, libre y sin ataduras. Tras la noche del ritual,
la mansión y todo lo que la rodeaba comenzaron a sentirse diferentes para Alexander. La pesadez y el frío que una vez impregnaron el aire se disiparon, reemplazados por una calidez y una luz que parecían nuevos, casi mágicos. A medida que los días pasaban, Alexander se dio cuenta de que el reloj, aunque ya no funcionaba, había dejado de ser una fuente de maldición para convertirse en un símbolo de su victoria contra las fuerzas oscuras que una vez amenazaron su existencia. Reflexionando sobre su experiencia, Alexander comprendió que había mucho más en la vida y en el mundo de lo que sus ojos podían ver. La batalla contra el reloj maldito le enseñó sobre el valor, la pérdida y la redención. Decidió que la mansión, una vez un lugar de oscuridad, sería ahora un hogar de luz, un refugio para él y para aquellos que buscaban paz. La comunidad del pueblo, inicialmente escéptica y temerosa de la mansión y su nuevo heredero, comenzó a ver el cambio no solo en la propiedad sino también en Alexander. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un lugar de encuentro, donde historias y risas se compartían, y donde el pasado oscuro se convertía en una leyenda contada pero no temida. Alexander decidió escribir un libro detallando su experiencia con el reloj maldito y cómo rompió su maldición. Quería que su historia sirviera de advertencia y de inspiración, un recordatorio de que, aunque existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, el coraje y la voluntad pueden superar la oscuridad. El reloj, ahora silente, permaneció en la mansión, un monumento a la noche en que todo cambió. Alexander a menudo pasaba horas contemplándolo, recordando todo lo que había sucedido. Sabía que, aunque había cerrado un capítulo, su vida estaba llena de posibilidades y misterios aún por descubrir. Con el tiempo, la historia de Alexander y el reloj maldito se convirtió en una leyenda local, contada y recontada con cada generación. La mansión, una vez temida, se convirtió en un lugar de interés histórico y sobrenatural, visitada por aquellos que buscaban experimentar un poco del misterio por sí mismos. A pesar de todo, Alexander nunca olvidó la lección más importante que aprendió: en el tejido del tiempo, cada momento es precioso, y aunque no podemos controlar el flujo del tiempo, podemos elegir cómo vivimos cada segundo de nuestras vidas. Y así, mientras el mundo seguía girando y las sombras jugaban en los bordes de la realidad, la vida de Alexander se desplegaba con la promesa de nuevos amaneceres, cada uno llevando la esperanza de días llenos de luz, amor y misterios aún por resolver.